Gracias a Dios. Pues, hermanos, ya dijimos 2 domingos fuera. Por ahí algunas personas estuvieron preguntando también. Y bueno, pues gracias a Dios fuimos y venimos allá hasta Tamaulipas. Dios nos concedió andar por allá. Pero ya estamos aquí, bendito sea Dios. Gracias también a ustedes por sus oraciones, hermanos, porque nos ayudan orando. Vamos en esta mañana todavía a hablar de un tema que hemos titulado El cansancio de Dios hecho hombre. El cansancio de Dios hecho hombre, en su primera parte. Y vamos a abrir nuestras Biblias, y si no trae Biblia, aquí está ya en la pantalla, estará aquí en la pantalla. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 6. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 6. Es un pasaje por todos conocido, porque lo relacionamos inmediatamente con un suceso, con un encuentro de el Señor, el Salvador, con una mujer de una ciudad llamada Samaria. Pero hoy vamos a hablar de algo más que la mujer samaritana. A lo mejor en la segunda parte tendremos oportunidad de hablar un poquito de ella, pero hoy vamos a hablar del Señor. Y dice así la palabra del Señor, ya lo tiene. Dice Juan 4:6, dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Bueno, mire, yo creo, hermanos, que si fuéramos un poco más observadores y dedicados al Señor, lo digo por mí mismo, encontraríamos, creo yo, miles de cosas en el mundo, en nuestra vida cotidiana, que nos recordaran a nuestro bendito Señor. Además de que es bueno también formar el hábito de relacionar las cosas que vemos y hacemos en nuestra vida diaria con el Señor. ¿A qué me refiero, hermano? Porque, bueno, déjenme decirles que si hiciéramos esto, no habría ni una hora del día, creo yo, en la que no fuéramos conducidos a pensar en el Señor. Y cualquier cosa que viéramos en nuestro negocio, en la calle, en el campo, o en nuestro hogar incluso, sería un medio para traernos un bendito y dulce recuerdo de nuestro amado Señor. Le voy a poner ejemplos. Cuando nos levantamos por la mañana, yo creo que sería muy bueno recordar cómo el Señor mismo se levantaba muy temprano también, de madrugada, para tener tiempo para orar en privado. Porque así lo dice la Escritura, ¿no? La Biblia dice que en ocasiones Jesús se levantaba muy temprano de mañana para ir y orar. Bueno, cuando usted se levante, hermano, por la mañana, algunos de ustedes se levantan muy temprano, otros nos levantamos más tarde, pero a la hora que usted se levante, yo creo que haríamos bien en pensar y en meditar y decir: híjole, mi Señor también en su vida aquí en la tierra se levantaba en ocasiones muy temprano de mañana para orar y para interceder, ¿verdad? En una ocasión, no sé si se acuerda, en uno de nuestros mensajes pusimos el ejemplo también, que cuando íbamos a dormir, por ejemplo, y que nos quitábamos nuestra ropa que usábamos en el día, podíamos pensar en que un día habíamos de despojarnos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Nos habíamos de despojar de muchas cosas para elevarnos con el Señor. Bueno, estos son ejemplos solamente. El Señor se levantaba temprano de madrugada y nosotros podemos pensar en eso cuando nos levantamos también. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor tenía un día de ardua labor por delante y creo que necesitaba, así como usted y yo necesitamos, fortaleza para completar nuestro día.
Y hermano, esa fortaleza la adquiría el Señor no por medio de un sueño más prolongado, sino más bien robándole tiempo al sueño, ¿verdad? Para acercarse en oración al Padre que lo fortalecía. Ojo con esto, hermano, que a veces decimos, híjole, ando cansadísimo, voy a dormir unas 2 horas más para recuperarme. Pues el Señor hacía todo lo contrario. El Señor sabía, y ahorita vamos a poner algunos ejemplos también de ello, sabía que tenía un día arduo, de mucho trabajo, y lo que Él hacía para fortalecerse era levantarse temprano e ir al Padre en oración. Buen ejemplo para nosotros para recordar. De igual manera, cuando la mañana llega a su fin y llegamos al mediodía, cuando estamos así más en este tiempo que ya empieza a arreciar el calor, acalorados y cansados porque ya hemos enfrentado parte de nuestros quehaceres, cuando el sol nos quema, cuando el sol nos agobia y llegamos al mediodía, decimos, haríamos bien también, en pensar en este texto que tenemos aquí, hermano. Así como el Señor, cansado del camino, se sentó así, dice, junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta, hermano, era más o menos como las 3 de la tarde. ¿Cómo se siente usted a las 3 de la tarde, más o menos? ¿Ahí cómo anda? Platíqueme. ¿Anda fresco como una lechuga todavía? No, ¿verdad? No, andamos ya con las pilas como a la mitad o poquito más abajo de la mitad, más si es en el verano. Bueno, hermano, recordemos mañana u hoy a las 3 de la tarde, hoy es día de descanso para casi todos, pero el día de mañana en nuestros quehaceres, como a las 3 de la tarde, recuerde esto, recuerde que el Señor más o menos como a las 3 de la tarde, también llegó un momento en que cansado del camino, se tuvo que sentar junto al pozo en Samaria. Bueno, y que precisamente cuando la hora da las 3, hermano, de la tarde, deberíamos de recordar, hermano, también que a esa misma hora, a esa hora sexta, hubo un acontecimiento más que nunca debemos olvidar. Y lo digo porque la Escritura dice estas cosas. ¿Sabe qué dice Lucas 23, 44 y 46? Que sucedió un día, hermano, en la vida del Señor a la hora sexta. Lo vamos a leer. Lucas capítulo 23, verso 44 y 46 dice, cuando era como la hora ¿qué? Sexta, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y el versículo 46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué sucedió un día en la vida del Señor a la hora sexta, como a las 3 de la tarde, hermanos? El Señor partió de este mundo. Después de aproximadamente 33 años, el Señor se fue de este mundo, como a las 3 de la tarde, hermano. Como a las 3 de la tarde. Piense cuando usted vea el reloj a las 3 de la tarde y diga, un día como a estas horas, el Señor se despidió de este mundo, expiró, ¿sí? Entregó el espíritu, ¿sí? Después, hermano, cuando llega la caída de la tarde o de la noche y nos disponemos a ir a nuestras confortables camas, ¿cuántos tienen un Spring Air por ahí? Algunos, bueno, qué bueno. Pues sería bueno que recordáramos cuando nos acostamos en ese rico colchón confortable, hermano, que el Señor un día dijo con sus propios labios, como dice Mateo 8:20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Se fija que hay muchas cosas que pueden recordarnos o traer, hermano, o unir la palabra de Dios a nuestra vida. Hermano, esto que el Señor dijo
No, no crea que lo dijo para que lo lamentáramos o dijéramos, ay, pobrecito. Esto era una realidad para el Señor. No sé si usted recuerde, porque cuando estaba haciendo este mensaje me acordé de otros mensajes, que una vez, en una ocasión dijimos también, que mientras los discípulos, no sé si fue en qué ciudad, donde el Señor, hermano, los discípulos todos se fueron, y el Señor se fue al monte, no solamente en la mañana, sino pasó toda la noche orando. Y decíamos, es que Jesús no era de esa ciudad. Y tal vez, hermano, los discípulos dijeron, pues yo voy con mi esposa o yo voy a mi casa. Tú, pues, ahí te le echas, ¿eh? Esto era una realidad para el Señor. Esto era una realidad. Hermano, y mientras nosotros vamos y descansamos plácidamente, pudiéramos bien recordar esta bendita palabra también. Y es que el mundo en general puede constituir, hermanos, un sistema de ayudas para nuestra memoria, si fuéramos lo suficientemente sabios para usarlo de esa manera. Las estrellas, todos nosotros sabemos, porque los salmos sobre todo hablan de esto. Hablan de las estrellas. El sol mañanero revela al que fue desde el principio. Incluso cuando el sol se está poniendo, no está desprovisto de instrucción en lo concerniente a él. Y así como Dios está en todas partes, hermanos, así están las huellas del unigénito en todo y por todo. Ha puesto el Señor este mundo material en tal conexión con su naturaleza espiritual y divina, que ha dejado su marca, óigalo bien, sobre todo lo material. Y en el templo de su creación, todo, hermanos, nos habla de su gloria, todo lo que hay. Pablo lo dice a los romanos, no hay excusa para no ver a Dios en las obras de su creación. Y nosotros como creyentes no podemos vivir la vida, hermano, pensando que el Señor se despidió, como leíamos ahorita, expiró, entregó el Espíritu y se acabó todo. Y el Señor ahora está muy lejos de nosotros, sentado a la diestra del Padre. No, las huellas del Señor están aquí, hermano, en todo lo que vivimos y hacemos. Ahora bien, observemos. A lo que quiero llegar, hermanos, es que cuán verdaderamente humano era el Señor. Yo no sé qué siente cuando leemos que el Señor cansado se sienta junto al pozo. ¿Usted cree que es una forma solamente literaria de escribir de Juan? No. Juan, hermano, escribió lo que vio y oyó, dice en el primer capítulo, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos oído tocante al verbo de Dios. Eso les comunicamos, dice Juan. Entonces, cuando Juan dice que se sentó el Señor junto al pozo cansado, es porque Jesús estaba cansado. Y a esto quiero llevar. Ustedes saben que hubo, hermanos, algunas personas en épocas posteriores a los días de Juan que negaban que Cristo hubiera asumido un cuerpo real. ¿Sí sabían ustedes eso? Los gnósticos era una clase de gente que filosofaba y tenía cierta doctrina que decían que Jesús, el Cristo, nunca fue ni pudo haber sido humano, que era una especie de fantasma. Eso era lo que los gnósticos decían. Y su principal ataque era en contra de la humanidad del Hijo de Dios. Y Juan tuvo que atacar esta doctrina con todas sus fuerzas, y por eso en su primera carta, en su primera epístola, no en el Evangelio, sino en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1 al 3, que por cierto es un versículo que a veces los creyentes usamos de una manera muy fanática e incorrectamente, sobre todo cuando se trata de orar por gente que está poseída. Pero dice Juan en contra de esta doctrina, decía: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas
han salido por el mundo. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios, dice. Todo espíritu que confiesa. Y no es solamente confesar, yo lo he repetido en algunas otras ocasiones, sino creer verdaderamente que Jesucristo vino en carne. Ese espíritu, esa persona que cree de esta manera, ¿qué dice Juan? Es de Dios, dice. Está creyendo correctamente, está creyendo lo que realmente sucedió. Dios se hizo hombre. Y sigue diciendo en el versículo 3, lo contrario, dice, y todo espíritu que no confiesa, que no cree que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Por qué dice Juan que ya estaba en el mundo? Porque este grupo de personas, filósofas, mentirosas, decían que Jesucristo no había venido en carne, que era un espíritu que se paseó por la tierra. Imagínense un espíritu paseando por la tierra por casi 33 años, pues era una locura total, ¿verdad? A veces nos complicamos más la vida con nuestras filosofías huecas, como dice Pablo a Timoteo, que con la verdad de Dios. Es más fácil creer la verdad de Dios que las filosofías de los hombres. Bueno, estos hombres decían esto, pero mire, hoy los tiempos han cambiado un poco y muchos, no puedo decir que todos, reconocen que existió Jesús como hombre, admiten su humanidad. Es más, hay algunos que se van al otro extremo y admiten la humanidad de Jesús tanto que niegan que hubiera sido otra cosa sino solamente un hombre. Hay algunos que dijeron, cuando Jesús mismo preguntó, ¿se acuerdan? ¿Quién dicen los hombres que soy? Y algunos dijeron, pues algunos dicen que eres Moisés, otros dicen que eres Elías, otros dicen que uno de los profetas. Con esto la gente creía y decía o llegaba a pensar que Jesús era un simple hombre y no el Mesías. Cuando la Escritura dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, está diciendo la Escritura que la gente no creía en Jesús como el Salvador, que la gente creía en Jesús como un hombre maestro, un rabí, un hombre con conocimientos elevados, pero hasta ahí. Entonces, hermano, esto también es serio y es delicado. Como iglesia, yo sé que debemos luchar contra esa doctrina 3 veces maldita mientras vivamos, porque, hermano, sabemos que aunque Jesús es Dios, también Jesús fue hombre. Nosotros tenemos que creer ambas cosas. Cuán verdaderamente Jesús es Dios, pero cuán verdaderamente Jesús es hombre o fue hombre también. Cuán verdaderamente humano se revela cuando el sol quemante lo golpea a él. Cuán verdaderamente humano, hermano, es el Señor cuando el sudor corre por su cuerpo, cuando está completamente cansado, y estando cansado debe hacer lo mismo que hacemos cuando usted y yo estamos agotados y exhaustos, es decir, necesitamos sentarnos, ¿verdad? Jesús necesitaba sentarse, en su humanidad estaba cansado. ¿Ha leído de una ley, entre muchas malas, una de esas leyes buenas que están promoviendo, no sé si la ha leído, a favor de los trabajadores, que no sé cómo se llama, a ver si alguien se acuerda, donde dicen que por ley los trabajadores tienen que sentarse en su trabajo? Hay cierto tiempo, y ya la aprobaron creo, hay cierto tiempo que los trabajadores tienen por ley el derecho de sentarse. No sé hasta dónde vaya a llegar esto, o si en todos los casos sea posible, porque yo sé que hay de trabajos a trabajos. Pero bueno, hermano, el Señor en su humanidad, así como usted y yo, necesitó sentarse. ¿Por qué? Porque hay momentos en que el sol calienta tanto que da sed, ¿verdad? Le dio sed. Está abrasado el Señor de calor, y aunque hay agua en el pozo,
La Biblia nos da testimonio de que no tiene con qué sacarla. Así que debe sentarse al calor y aguantar la sed. Eso es lo que la Escritura nos presenta. Dice Juan 4:7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Por qué diría esto Jesús? ¿Por qué cree, hermano? Pues es que él en su corazón, en su mente, que todo lo sabía, en su omnisciencia, él tenía que buscar la forma de predicarle a la mujer. Aparte de eso, Jesús tenía sed. Jesús tenía sed. Hermanos, la Escritura dice, y no debemos olvidar, que según Mateo 4:2, Jesús sentía hambre. Dice Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Usted dice, pues es lógico. Bueno, pues es lógico porque era hombre. Es lógico en un hombre, ¿verdad que sí? O también no podemos olvidar, como dice Juan 11:35, acerca de su amigo Lázaro. En este brevísimo texto bíblico que dice, Jesús lloró. ¿Por qué lloró, hermano? Ya había a muchos que estaban llorando ahí, dice el Evangelio. Había muchos que lloraban por Lázaro. Es más, se les pagaba para que lloraran. Pero, hermano, Jesús no era pagado para llorar. Jesús sintió, hermano, tristeza por su amigo Lázaro. Sintió compasión por sus hermanas Marta y María. Hermanos, pues nosotros sabemos cómo sufrió el Señor y cómo murió también al final. La humanidad de nuestro Señor debe ser atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ciertamente Cristo era con toda certeza y verdad un hombre. Y aunque la deidad, hermanos, la divinidad está unida a la humanidad de Jesús de la manera más misteriosa, porque no lo entendemos, no por ello, hermanos, es menos completa e intensamente hombre nuestro Señor. Aunque Él era perfecta y supremamente Dios, su deidad no le suprimió, oiga bien esto, el hecho de que Él era Dios, hermano, todo Dios, no suprimió el hecho de ser susceptible a sufrir y a cansarse. Porque no falta el que diga, pues Él era Dios, qué fácil. No. Él era Dios y era hombre, hermano, todo hombre. Es más, fíjese, la Escritura nos hace notar algo muy singular y digno de considerar, que nos da la impresión de que nuestro Señor inclusive está más cansado o estaba más cansado que sus discípulos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos se habían ido a la ciudad de Sicar para comprar alimento, y cuando yo leo esto supongo que podría haber ido con ellos si no hubiera estado tan cansado o más fatigado que ellos. Juan capítulo 4 versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Por qué no fue con los discípulos, hermano? ¿Y por qué la Biblia antes de esto nos dice que se sentó junto al pozo o en el pozo? Hermano, yo pensando, echando la mente a volar, yo pienso que él estaba bastante cansado, exhausto, completamente cansado, y por ello, mientras los discípulos se fueron a Sicar para comprar provisiones, él se sentó junto al pozo. Y podemos suponer de verdad que muy probablemente la razón de su agotamiento fue, ¿cuál sería? Pues los discípulos caminaron igual que él. A lo mejor eran de la misma edad, más o menos, los discípulos que el Señor. Pero ¿sabe cuál pudo haber sido la razón por la cual él estaba más cansado y fatigado que los 12? Le voy a decir y a ver qué piensan. Él tenía, aparte del cansancio físico, de caminar tanto, tenía un cansancio mental y espiritual. Eso se combinaba con su fatiga corporal. Y yo le voy a decir, cuando estas cosas coinciden
y se juntan, hacen que el hombre se sienta realmente agotado. ¿Cuántos de ustedes han sentido en algún momento no solamente haber trabajado mucho con el cuerpo, sino que aparte trae una carga usted mental y un pesar en el alma que lo agotan a uno totalmente? Y que quisiera uno desconectarse totalmente, y es cuando uno a veces dice: Señor, llévame, ¿a poco no? Llévame de aquí, Señor, ya no puedo. ¿A poco no, hermano? Hermanos, ¿ustedes creen que el maestro tenía el mismo cansancio que los discípulos? Miren, yo le voy a platicar algo personal. Yo sé que hay algunos que imaginan que pensar en otros, hermanos, y cuidarlos. Yo sé que hay algunos que piensan que predicar y enseñar no representa mucho trabajo. Yo quisiera prestarle mis zapatos. Hermano, cuando yo me bajo de aquí y voy a mi casa, mi esposa a veces me dice: ¿quieres comer o quieres descansar? Y a veces le digo: quiero descansar. De verdad, hermano, y no me estoy haciendo el mártir ni me estoy crucificando como dicen ahí. No, hermano, pero la realidad es que, hermano, tratar de transmitir un mensaje o tratar de transmitir el mensaje adecuado. Hermana, no sé, aquí está la hermana Judy que me ayudó hace 2 semanas. No sé si para ella fue pan comido. No es cualquier cosa, hermano. Y si no, hermano, voy a empezar para la próxima que me vaya. A ver, ¿a quién le toca? A ver. Dice Erika que a Beto. No, hermanos, de verdad, sin exagerar absolutamente nada, yo le voy a decir, hermano, les aseguro que es posible, también se lo digo por experiencia, laborar mayor tiempo con los brazos que con el cerebro y con el espíritu, hermano. Porque también he trabajado con los brazos. Y estoy hablando basado de verdad en la experiencia cuando digo que una reflexión concienzuda y un gran deseo por hacer el bien conllevan mucho desgaste para la constitución de un ser humano. Sí, hermano. Y esto no lo estoy diciendo tanto por mí, lo estoy diciendo para que pensemos en el Señor. Y si la vida de un hombre es consumida de todas estas maneras a la vez, por la fatiga corporal y también por la fatiga mental y espiritual, entonces veremos que tal hombre necesariamente tendrá que aflojar el ritmo en cierto momento. Le voy a poner el ejemplo de los discípulos. En comparación con Jesús, los discípulos, hermanos, no tenían otra cosa que hacer, sino que seguir diligentemente al maestro según él los guiara. Ese era el trabajo de los discípulos, obedecer al maestro, seguir sus direcciones. A veces tenían que ser reprendidos, a veces tenían que ser corregidos, otras veces el Señor los alabó, los elogió. Pero ellos hacían lo que el maestro les decía, por eso eran discípulos. Pero el Señor era el líder, y sobre un líder recae toda la atención y el esfuerzo violento de la responsabilidad y del cuidado. Nadie, hermano, yo sé, nadie, ningún pastor, ningún líder religioso sabe cuáles eran los cuidados que agitaban o preocupaban el grandioso corazón de nuestro Señor. Usted sabe lo que el Señor sentía y pensaba cuando veía a un Pedro atrabancado. Usted sabe lo que el Señor, todavía, hermano, poquito antes de ser aprendido, Pedro, hermano, demostró que era impetuoso, que era atrabancado, que no usaba las armas de Dios. ¿Usted sabe lo que pensó el Señor en ese momento? Le dijo: Pedro, guarda tu espada, el que espada hiere, a espada de morir. Cálmate. ¿De qué le habían servido 3 años de estar con el maestro? ¿Usted sabe lo que el Señor pensaba cuando el corazón incrédulo de uno de los suyos, Tomás, hermano, dudaba de tantas cosas? ¿Qué pensaría el Señor? ¿O usted sabe lo que el Señor pensaba cuando veía a Juan y a Jacobo, hijos del trueno, decir: Señor, precisamente a los de Samaria, si quieres, Señor, pedimos para que caiga fuego del cielo y acabe con todos estos? Imagínense lo que el corazón del Señor cargaba.
cuando veía las actitudes de los que se decían aspirantes a discípulos. Imagíneselo. Ciertamente, en un sentido, hermano, yo puedo decir que el Señor no descansaba nunca. Nunca. Estaba pensando constantemente, no únicamente en esos 12, hermanos. Uno era diablo. Imagínense lo que el Señor pensaba cada día de Judas. Pero no solamente eran los 12, sino que, hermano, el corazón del Señor, hermano, estaba cargado por todos los que estaban con Él en ciertos momentos. Y no solamente por los que estaban con Él, sino que era como lo dijo en su grandiosa oración intercesora en Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego. ¿Usted cree que el Señor, hermano, oraba al Padre como nomás para enseñarnos a orar o para que quedara testimonio de que Él sí oraba? No, Él oraba, hermano, con verdadera sinceridad y devoción al Padre. ¿Y qué había en las oraciones de Jesús? Mas no ruego solamente por estos, decía, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Se ve usted en esta oración? La preocupación del Señor, hermano, por usted y por mí fue hace más de 2000 años. Él sentía carga por usted, sentía carga por mí. Qué maravilloso pensamiento es saber que todos los creyentes teníamos una participación en su pensamiento desde aquel entonces. Un pensamiento de amor, pues estaba involucrado el Señor en una misión que consistía nada menos que en la salvación de un número incontable de almas, que será suyo, por cierto, en el día de su venida. Imagínense todo ese trabajo. ¿A cuántos de ustedes les han encargado trabajo para dentro de 100 años? Imagínense, a ver, que le digan, hermano, Erika, ahí, hermana, te vamos a hacer un pedido, ¿verdad? En el trabajo. Tienes que hacerme adelantar este trabajo por el lapso de 100 años. ¿Qué haría la hermana Erika? ¿Saben qué? Ahí se ven, ¿verdad? Yo me voy, esto no es para mí. ¿Cómo voy a trabajar adelantado 100 años? Pues el Señor lo hizo. El Señor constantemente en su corazón cargó las necesidades de una humanidad, hermano, que había de alcanzar los fines de los siglos. Oró por usted, oró por mí, y no solamente oró, sintió la carga. Ahorita decíamos de Pedro, ¿verdad? Y de Juan y de Jacobo y de todos estos, hermano, pero ¿qué sentiría el Señor, hermano, cuando veía al hermano Rodolfo testarudo, que le predicaban y que no quería, que seguía queriendo vivir en sus adicciones y en su desvarío? Imagínese. Su mente y su corazón estaban siempre trabajando, hermanos. Ese ocupado ser suyo nunca estaba en reposo. Así que no me sorprende que aunque los discípulos fueran a la ciudad a comprar de comer, el Señor no pudiera ir, sino que necesitaba sentarse junto al pozo. Entonces Jesús, dice Juan 4:6, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Esto nos muestra a Jesús en una condición, ya dijimos, enteramente exhausta. Se sentó como si ya no pudiera seguir y como si no pudiera hacer nada más. Y fue allí, sí, donde la mujer samaritana lo encontró. Pero todo esto demuestra cuán perfectamente humano es nuestro Señor. O era nuestro Señor. Aquí sí podemos decir era nuestro Señor. Ahora también quiero que prestemos atención al hecho admirable, porque esto es admirable. Al hecho del gran dominio propio, hermanos, que del que se revistió nuestro Señor. El Señor se revistió de un dominio y de un control, hermano, admirable. ¿Para qué? Para soportar el cansancio.
¿Por qué digo esto? Porque aunque era hombre y podía haber estado cansado, ya dijimos que también era Dios. Y por tanto, habría podido refrescarse o autofortalecerse si hubiera sido propio que lo hiciera, ¿no cree? Ya dijimos que era hombre, pero también era Dios. Entonces, él pudo haberse, hermano, autofortalecido. Pudo haber dicho, a ver, agua, sube, 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 sube. Y pudo haber hecho que el agua brotara, lo refrescara y entrara a su ser. Pero no lo hizo. De acuerdo al orden divino de las cosas, esto no hubiera sido apropiado. Cuando el Señor estuvo en el desierto 40 días, dice la Escritura, ya lo leímos, tuvo hambre. ¿Y por qué no convirtió las piedras en pan? ¿Usted cree que Jesús había podido convertir las piedras en pan? Sí, pero hacerlo estaba evidentemente fuera de lugar para quien había venido, escuche esto, para ser un siervo, un servidor de todos nosotros y para sufrir como sufrimos nosotros. Entonces, por eso el demonio lo tentó para que lo hiciera. Y si, hermano, el demonio lo tentó, esto nos demuestra que habría sido incorrecto para Cristo que lo hiciera, ¿no cree? Tan sencillo. Pero solo piensen que si nosotros, si nosotros tuviéramos hambre y pudiéramos convertir las piedras en pan, nos controlaríamos. ¿Qué digo después de 40 días? Después de unas horitas después del culto dominical, ¿sabe qué? No va a haber comida ahorita y pues a ver cómo le haces, ¿verdad? Pues yo tengo el poder de convertir, ¿verdad? Estas piedras en maruchan, ahorita me aviento unas. Lo haríamos, pero así, hermano, usaríamos ese poder. El Señor no lo hizo. El Señor no lo hizo, hermano. Fíjese, yo creo, hermano, que nosotros, si estuviéramos cansados y pudiéramos darnos inmediatamente el descanso requerido, lo haríamos. Y yo creo que el agua del pozo ese habría estado feliz de saltar fuera para refrescar los labios de quien lo había creado. El Señor había creado esa agua, es creador de todas las cosas. Ese pozo habría sido honrado inclusive al derramar súbitamente todo su refrescante líquido para que el Señor bebiera y quedara satisfecho. Pero Jesús no obró nunca un milagro meramente para su propio consuelo. Él sentía que su poder milagroso debía ser usado en beneficio de otros y en su grandiosa obra. Pero en cuanto a él, su humanidad debía soportar su propia debilidad, debía aguantar sus propias pruebas. Así que detiene su mano para no satisfacer sus propias necesidades. Tan cierto es esto que la mujer de Samaria, cuando llega, se lo dice, le dice la realidad de su humanidad. Juan 4:11, fíjese cómo la mujer le dice. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, porque usted sabe que Jesús le empezó a hablar del agua viva, y la mujer, sin entender, pensando en el agua del pozo, le dice: Señor, no tienes con qué sacarla. Yo no sé si lo dijo en voz, en tono de burla, ¿verdad? Dijo: no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva que me ofreces? Eres un simple hombre, eres un mortal y de pilón, ni siquiera cargas un balde para sacar del pozo. ¿Se da cuenta? Queremos ver cuán fuerte es nuestro Señor, hermano. Queremos una prueba de su grande amor. Miremoslo por amor
deteniendo su poder, negando el poder de su deidad. El amor de Cristo restringiendo, fíjese bien, la omnipotencia de Cristo. Por amor a nosotros, por darnos ejemplo, por hacernos entender hoy que Cristo, nuestro Señor y Salvador, comprende y considera todas nuestras debilidades, nuestras fatigas y nuestro cansancio. El Señor se negó a su divinidad el poder y asumió la forma solamente de siervo, hermano. El amor de Cristo restringiendo a la omnipotencia de Cristo. Él pudo haber superado todas las debilidades de la condición humana, créalo, pero no debía hacerlo si debía ser perfectamente hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne, y por lo tanto Él se domina, se controla, se niega a sí mismo, soporta el agotamiento, soporta la privación de comodidades, soporta de hecho la propia maldición del trabajo que nuestro padre Adán impuso en todos los hombres, es decir, el sudor, que con el sudor de nuestra frente debíamos comer nuestro pan, y lo soporta con una grandeza y tolerancia que no puede ser imitada, hermano. Se nos pasa la hora de la comida y andamos de genio, ¿verdad? Yo le he platicado cuando he tenido grupos que viajan, hermano, a la sierra. Siempre lo que procuramos es mantener el orden de las comidas a su tiempo, porque, hermano, se caldean los ánimos de inmediato. No somos, hermano, buenos para seguir al Señor en esto. Inmediatamente, ¿verdad? La carne reniega y protesta. El Señor no, hermano, nos dio un ejemplo maravilloso. Esto está más allá de nuestra comprensión, creo yo, e infinitamente más allá de que nos aventuremos a seguirle. Únicamente podemos admirar y adorar, creo yo. Puede adorar, hermano, al Señor, que por nuestros pecados soportó el cansancio extenuante, demostrándonos esto ahí en el mismo pozo de Samaria. Ahí, hermano, en esa simple frase de que el Señor se cansó y se sentó, nos está demostrando cuánto amor nos tiene el Señor. Contemplemos la maravillosa identificación del Señor con usted y conmigo, con nosotros. Reflexione en lo siguiente, mire, el que está sentado a la diestra de Dios, recuerda cuando sintió como nosotros. Ese Dios exaltado ahora a la diestra del Padre, Él no olvida cuando usted y yo, hermano, estamos cansados. Él sabe lo que sentimos, se identifica con nosotros en nuestro presente agotamiento. Y yo sé que me estoy dirigiendo a muchos que ganan su pan con agotadores esfuerzos y trabajo, yo sé. Y cuando llega la hora de terminar un día de largas faenas, o cuando su trabajo ha concluido y están totalmente agotados, entonces nos arrastramos ahí a la cama, ¿verdad? En la noche. Se sienten demasiado cansados, y sé que mientras más años, más a menudo ocurre esto, y cada vez con mayor frecuencia, ¿verdad? Sabemos que nos estamos volviendo viejos y que los años están reflejando nuestra estructura corporal, que una vez a lo mejor fue fuerte, fornida, vigorosa. Pues bueno, la próxima vez que sientan, hermano, un agotamiento terrible y que digan, no es lo mismo los tres mosqueteros que 50 años después. Cuando se sienta así, hermano, usted piense y diga, Jesús, Señor mío, tú conoces todo esto y puedes tener piedad de este pobre siervo, hijo tuyo, ¿sí? Y hermano, podemos decirle, Señor, yo sé con toda seguridad, yo sé que tú puedes fortalecerme y consolarme frente a este cansancio y a esta situación. Miren, tan es así, estaba leyendo un comentario acerca de Alejandro Magno, ese hombre tan reconocido que nació al norte de Grecia. Dicen que Alejandro Magno tenía un caballo, obviamente, ¿verdad? Era como si hoy tuviéramos un buen carro.
Pero dicen que Alejandro Magno no montaba muchas veces su caballo porque él decía, fíjese, él decía, no montaré mi caballo mientras un soldado tenga que caminar. Pues él era el emperador, él era un dictador, hermano. Pero este hombre era tan consciente de sus seguidores y de sus súbditos, soldados, que él decía, yo no me subo a mi caballo mientras haya un soldado que venga a pie, batallando. Fíjese, y también hay un comentario acerca de él que dice que en una ocasión le llevaron una copa de agua fresca y dijo, hay un soldado que parezca estar más desfallecido que yo, dénsela a él, dijo. Y cada hombre, hermanos, dicen que se sentía fuerte gracias a esa identificación de su líder. Así que cuando caminaban largas marchas forzadas, ninguno de ellos se cansaba, porque su líder se compadecía al punto, dice la historia, de identificarse en todo su pesado caminar. Ahora, hermanos, si trabajamos arduamente, pensemos en el Rey eterno, inmortal, invisible, el príncipe de los reyes de la tierra, y leamos nuevamente el texto para nuestro consuelo. Juan 4:6. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahora también hay otros obreros, hermano, otros cansados, otros fatigados, por los cuales cada miércoles oramos. Ahí están en ese póster. ¿Qué color es? Verde. Ayúdenme, échenme la mano. En ese póster verde con amarillo, ¿o qué? ¿Qué es eso? Sí, ok. Para que vean que no soy tan daltónico. Por esos obreros, hermano, oramos, porque esos obreros y muchos más que debieran estar ahí, pero que pues no conocemos, necesitan un sorbo, beber de este pozo, beber de este pasaje, hermanos. Realizan trabajos pesados también, hermano, muy pesados. Hay obreros santos que deben tomar un trago de agua de este pozo de verdad. Esos que procuran hablar a nombre de Cristo. Esos que han dejado su Jerusalén y que han ido a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra para presentar el evangelio, hermano. A los misioneros me refiero. Y digo, hermano, porque digo que estos también necesitan un mensaje como este y conocer a profundidad, hermano, que la humanidad de Jesús fue por causa nuestra. Porque yo sé que algunos románticos, como ya he dicho en otras ocasiones, creen, hermano, que las misiones es como ir de vacaciones a conocer bellos lugares y en calidad de turistas, pero les puedo decir, por la experiencia de casi 32 años, que algunas veces, hermanos, todavía, hermano, ahora que estábamos fuera, hermano, empezó a golparse en mí otra vez la necesidad de ir a echar una vuelta, hermano, para la misión. Y aunque ya tenemos un poco de ayuda, hermano, pues yo sé que me corresponde no abandonar esto. Algunas veces, hermano, allá en la misión se siente como si ya no se pudiera hacer nada más, cuando no se tiene el éxito deseado, cuando pasan los años precisamente y la desilusión y el desánimo, no es nada romántico, por no tener o por no ver oraciones contestadas y que estas cosas se agolpan en el corazón. Cuando después de tantos años invertidos solo se nota un poquito de fruto, y además de todo eso, se junta también que las lenguas de los que no entienden esta santa labor se alargan para criticar el esfuerzo realizado, porque estos no faltan. Y es ahí cuando hay que decir, mi Señor sabe todo acerca de su siervo, porque Él, cansado del camino, se sentó también junto a ese pozo. También hay otros, aparte de estos, cuyo cansancio proviene del sufrimiento, el dolor. Ese dolor, hermano, que a veces usted y yo no cargamos y no entendemos, un dolor agudo, porque
hermano, aunque a veces tienen un pequeño descanso, les parece como si en toda la noche no hubieran dormido. Hermano, nosotros somos muy bienaventurados. Hay gente que carga con problemas tan serios, hermano, que el sueño huye de sus ojos. Hay personas, hermano, que duermen y es como si no durmieran porque se levantan apesadumbrados cada día. A veces caen en un pequeño sueño, en un pequeño sopor, y cuando despiertan de nuevo en la mañana se siguen sintiendo cansados, extenuados, y dicen para sí mismos: estoy agotado, estoy exhausto. No acabarán para mí estos problemas, no acabarán para mí estos dolores, no habrá liberación de estas pesadas cargas para mi vida, debo arrastrarlas conmigo siempre. Hermano, hay gente que sufre por años, por problemas que nosotros no sabemos y no conocemos. Pues si alguien nos ve por ahí, por este video, en esta mañana, yo quisiera decirle, por la deducción de este versículo que hoy analizamos: mira a Jesús cansado del camino y sentado junto al pozo. Hay una grande y profunda identificación de Cristo contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. No solamente Él conoce nuestro cansancio por haberlo oído, por haberlo visto, sino por el hecho de haberlo sentido en carne propia. Acudamos a Él de verdad, sin miedo, con una confianza semejante a la de un niño, porque quien ha sido en todos los puntos como somos nosotros, puede entendernos y fortalecernos, puede socorrernos en todos los tiempos de agotamiento, y tengamos la seguridad de que si acudimos a Él, nos dará descanso, nos dará descanso. Bueno, hermanos, yo sé que esto está muy bonito, pero solo estamos intentando adentrarnos en el sermón. Todas estas observaciones hechas son únicamente preliminares, porque yo espero que haya disfrutado de la introducción. No voy a hablar mucho más porque el tiempo ya casi se nos agotó, pero yo creo que sí puedo tocar el primer punto, hermano. Y vamos a dar un giro completamente a esto bonito para enfrentar algo más. Porque ahora, hermanos, en primer lugar, yo quisiera que cada conciencia que esté despierta otra vez aquí, que nos alcance a ver hoy o mañana o en esta semana mientras se comparte este mensaje, esa conciencia que esté despierta y que no haya sido pacificada por la sangre de Cristo, y nosotros que hemos sido pacificados, o nuestra conciencia pacificada también, hermano, ya sea que estemos aquí presentes o en tu casa, en cualquier otro lugar, a través de este video, quisiera tratar el primer punto. Y este primer punto es un ejercicio que quiero invitarles a hacer. Este primer punto trata de que hagamos o dibujemos un cuadro, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que ese cuadro sea el retrato de un Salvador cansado, pero un Salvador cansado por ti, un Salvador cansado por mí, agotado por mí, no por su viaje y por su caminar, porque eso ya pasó para Él, pero un Salvador cansado por nuestro pecado. Yo quiero que en su mente y en su corazón trate de ver a un Cristo sentado junto al pozo y cansado y agotado por nuestras faltas. ¿Podrá suceder eso?, dirá alguien, que el Señor se canse de nuestros pecados. Sí, hermano, la Escritura muchas veces nos da testimonio de ello. Le voy a poner un ejemplo. Isaías capítulo 43, versículo 24, dice así el Señor: no compraste para mí caña aromática por dinero,
ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Y añade, me fatigaste con tus maldades. Hemos fatigado a Cristo, hermanos, por hacer el mal, y por hacerlo una y otra vez, y por pecar contra la conciencia que ha sido iluminada por la verdad. Y esto es para nosotros, hermano. Hemos fatigado al Señor, al amante Señor. Mire, hay en el libro de Amós un pasaje, y que gracias a Dios en este programa que tenemos viene esa versión que yo encontré también ahí en casa, que es la Biblia de las Américas, creo, sí. Pero nuestra versión dice, Amós 2:13, la versión 60 dice, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y esto no nos dice mucho, hermano. Esto nos dice que el Señor como que nos va a poner en estrecho. Pero la realidad es que otras versiones nos dan más claridad y un sentido totalmente diferente. La Biblia de las Américas, que sí está aquí, dice de la siguiente manera, y mire qué diferente dice. He aquí, dice, yo estoy oprimido debajo de vosotros, como está oprimida una carreta llena de gavillas. ¿Hay alguna diferencia? Total diferencia, total diferencia. Y hay otras versiones que dicen exactamente igual. Y nosotros sabemos, hermano, y podemos imaginarnos a lo que el Señor se refiere, aunque nosotros no usamos ya carretas. Échele, hermano, a su pick-up, a su carrito, carga, y más carga, y más carga, y más, y más, y más. Y entonces veremos, hermano, lo que pasa. Es como si amontonáramos las gavillas unas sobre otras hasta que la carreta, el vehículo cruje y el eje está a punto de quebrarse. Tratamos al Señor como una vieja carreta y seguimos cargando pecados como si fuera gavilla tras gavilla hasta que no puede soportarlo más. Óigalo bien. Él dice que así sucede con alguno de nosotros, y es por eso que yo les pido, hermanos, que pintemos este cuadro de un Cristo cansado, fatigado por nuestros pecados. Nuestros pecados han hecho división, dice la Escritura, entre Dios y nosotros. Y yo creo que podemos abundar mucho en esto. Aunque nosotros hayamos conocido al Señor, déjeme decirle, empiece a dibujar y empiece a pensar en un Cristo cansado, hastiado, fatigado por nuestros constantes fracasos conscientes, errores, o mejor dicho, pecados. Sigamos dibujando. En el caso de algunos otros, Cristo está cansado de nuestra religión, hermanos. Cansado de nuestra religión, dirán otros también. Cuando lleguemos a casa, yo quiero invitarle a que leamos todo el capítulo 1 del libro del profeta Isaías, hermano. Y vamos a ver allí cómo declara Dios mismo estar cansado del formalismo vacío de su pueblo, Aquí sí estamos nosotros. Isaías capítulo 1, versículo 11, así rápidamente, vamos a leer 4 versículos. Dice Isaías 1:11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, fíjese en esas palabras, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero, ojo, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Ojo con esa palabra. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir.
Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, versículo 14, y vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, dice el Señor. Esto es bien serio, hermano, sumamente serio. Y usted dice, pues allá aquellos, ¿verdad? Qué tremendos eran. Hermano, esto nos debe de llevar a nosotros los creyentes, porque esto era para su pueblo y es para su pueblo, a pensar qué hacemos y cómo lo hacemos cuando venimos a este lugar, cuando le ofrecemos a Dios, hermano, lo que Él merece. Otra vez, muchas veces yo, hermano, he señalado las deficiencias de la iglesia moderna, pero ¿cómo lo estoy haciendo yo? ¿Cómo lo estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo le ofrezco yo al Señor mi adoración? Porque señalar a otros, hermano, y lo digo así por mí mismo, es muy fácil. En cierta manera creo que es un deber, pero creo que es un deber también afrontar lo que nos corresponde. Esto es un cansancio para Él, hermano. Sí, oramos, pero si no oramos sinceramente, el Señor se cansará de oír nuestro remedo de oración. Si acudimos a los sacramentos o asistimos a la adoración pública, como esta mañana, y pensamos que esto nos salvará, el Señor se cansará de nosotros, pues todo esto, hermano, es una impostura. Hay una corteza, o puede haber una corteza, pero falta el núcleo. Realmente lo escarnecemos con un solemne sonido, pero expresado, hermano, por una lengua que no reflexiona, que no medita, que no profundiza. Muy a menudo nosotros nos sentamos como se sienta su pueblo, pero nuestras mentes están muy lejos, recorriendo las montañas de la vanidad. Escuchamos y participamos en el himno y escuchamos la oración, pero no hay verdadera adoración, no hay verdadera alabanza, no hay verdadera plegaria. Les digo, amados, que el Señor puede cansarse de nosotros también. Él se disgusta y cansa de nuestra religión. Mire, yo a veces, hermano, tomo comentarios de muchos grandes hombres de Dios. Y en el tiempo antiguo era muy fácil decir, porque ellos lo entendían correctamente, la buena religión. Y yo siempre trato de evitar y tengo que cambiar esa palabra por la profesión cristiana, porque yo sé que en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando hablamos positivamente, la religión para nosotros no es algo correcto, no es algo bueno. ¿O usted todavía cree que cuando alguien le pregunte qué religión es, usted cree correcto todavía decirle, mi religión es, aunque sabemos a lo que ellos se refieren, para nosotros esto no es religión, ¿cierto? Para nosotros es algo más elevado, más profundo, más sublime, más bendecidor, más productivo que una simple religión. Y sobre todo, hermano, cuando leemos esto, nos damos cuenta, hermano, que el cuadro que dibujamos y que hemos pintado hasta aquí puede llegar a ser fatigoso y cansado para el Señor por causa de una religión muerta. Y esto es un cuadro, hermano, que debemos borrar, que debemos ir borrando o pintando de diferente manera, hermano. Me temo, hermano, ya voy a terminar, que puedo decir también que hay algunos de quienes Cristo está cansado debido a promesas no cumplidas, a promesas quebrantadas. Y le voy a poner ejemplos. Yo sé que hay muchos. Cuando estábamos enfermos decíamos, sí, Señor, nos arrepentiremos y el Señor nos concede la vida. Hacemos votos. Hicimos votos cuando nos encontrábamos en peligro, que nos volveríamos a Él si el Señor nos libraba. Pero a veces, hermano, nada de lo que dijimos hemos hecho ni ha sucedido. Estábamos o estamos aquí, hermano, todavía indecisos. Hace 4 meses atrás
a finales del mes de diciembre. Algunos de nosotros no creíamos que pasaríamos otro año para encontrarnos donde ahora estamos. De verdad, las ruedas del tiempo siguen girando velozmente, pero no logramos ningún avance de ningún tipo en nuestra vida. Por el contrario, a veces me temo que vamos hacia atrás. Y si somos sinceros, hermano, si somos buenos dibujantes sinceros, pintaremos en este cuadro que el Señor se está cansando de nuestras excusas y de nuestras dilaciones. Me has mentido, dice el Señor. Me has mentido. Y no siempre el Señor, le puedo asegurar, va a soportar este trato de nuestra parte. Ahora, en relación a algunos, el Señor se está cansando también por resistir a su espíritu. ¿Recuerdan ustedes que Dios dijo de algunos que se rebelaron y que vejaron su Santo Espíritu? Como dice Génesis 6:3, ahí muy al comienzo de la historia de la humanidad, dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y porque ciertamente, dice, él es carne. Y luego viene una frase que liga todo esto y que dice: mas serán sus días 120 años. Esto es bien serio, hermano, esto es bien delicado. El Señor acorta la vida de aquellos, escuchemos esto, el Señor acorta la vida de aquellos que le resisten contumazmente. Aquellos que, conociendo lo que Dios quiere y dice, se enfrentan a Él diciendo: no le hace, aquí mero, voy a seguir, yo soy quien soy. Pero el Señor dice: bueno, yo no voy a estar peleando contigo toda la vida, pero ¿sabes qué voy a hacer? ¿Vivías cuánto? 600, 969 años. Ahora te la voy a dejar a 120. Y luego tenemos al salmista que dice después que ya no son 120, ¿son qué? 70, 80, en los más robustos. ¿Por qué? Oh, es que los tiempos, no, hermano, los tiempos, dicen los que saben, han dado una mejor expectativa de vida para el hombre, según el hombre, pero según Dios, el resistirle ha hecho que nuestra vida se acorte. Dios no siempre será sometido, hermano, a la indignidad de contender con nosotros los hombres cuando le resistimos, como lo hicieron nuestros padres. Cuando han surgido santos pensamientos en nuestra vida, nosotros a veces nos encargamos de apagarlos. Y hemos hecho esto ¿por cuánto tiempo, hermano? Porque nadie me puede negar que como hijos de Dios, y aún no siendo hijos de Dios, creyentes, el Espíritu viene muchas veces, toca la puerta de nuestro corazón, nos invade con un buen pensamiento, con un santo pensamiento que quiere, hermano, llevarnos hacia Él y hacia el arrepentimiento, a un cambio de vida. Y nosotros nos encargamos de apagarlo y de decir contumazmente: no quiero eso para mí. ¿Cuántos años ha sido el caso con algunos de nosotros? Si algunos de nosotros fuéramos provocados, hermano, por otros, por 5 minutos, ardería nuestra ira. Si alguien nos enfrenta y nos dice: a ver, hermano, no aguantamos un año, no aguantamos nada, se lo puedo asegurar. Hay algunos cuya regla es: una palabra dicha de manera ofensiva merece un golpe. Conocí a un ministro que lo acusaron de un grave pecado y no aguantó, hermano. A su directivo, hermano, se volteó y le puso un soplamocos y lo mormó. Un ministro ya no vive, ya murió. De verdad, se lo digo. Nosotros no somos tolerantes cuando nos ofenden. Nosotros no aguantamos mucho tiempo, hermano, una ofensa. Nosotros no aguantamos. Pregúntele a los hijos, los hijos se nos ponen al brinco y a ver, ven para acá, ¿quién es el que manda aquí? Y bueno, es la autoridad que Dios nos ha dado para con los hijos. Pero hermano, nosotros a veces somos de mecha corta, dicen por ahí.
tenemos poca tolerancia. Hermano, ¿quién dice que el Señor, hermano, tiene que soportarnos toda una vida? ¿Quién lo dice? Piensen en alguien que ha vivido para provocar a Dios por 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40. ¿Quiere que siga contando? Yo creo que hay algunos de nosotros que hemos superado a los israelitas del ejemplo que pusimos, hermano, en el desierto. Porque ellos provocaron a Dios 40 años, pero algunos de nosotros hemos provocado a Dios 50, 60, 70 años. El Señor se cansa, hermano, de esto. Ustedes recuerdan que cuando se cansó de los israelitas, precisamente, ¿qué hizo el Señor? Juró que no entrarían en su reposo. Deuteronomio 1, versículo 31 en adelante, dice: y en el desierto, y yo quiero que ponga mucha atención, hermano, cómo se comporta Dios y cómo nos comportamos nosotros, porque esto es un espejo de lo que somos nosotros también. Dice: y en el desierto, dice el Señor, has visto que Jehová tu Dios te ha traído arrastrando la cobija, sin comer, sin tomar agua. No, ¿cómo llevó el Señor a su pueblo? Como trae el hombre a su hijo. Miren, ahí tenemos un ejemplo. Ahí un hijo se trata así, está uno al pendiente con ellos. Y hermano, si la niña tiene hambre, yo veo que Rachel le trae de comer, ¿verdad? Para que en este lapso ella no sufra de hambre. Y si se ensucia, le cambia. Eso es lo que un padre hace por sus hijos, ¿verdad que sí? Sigue diciendo. Dice: como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pero mire cómo somos nosotros, versículo 32. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, versículo 34, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Verso 36, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. ¿Cuál fue el pecado de esta multitud? Porque fue una multitud que los dejó fuera de lo que Dios les había prometido. El apóstol, o quien haya escrito la carta a los hebreos, nos lo dice. Hebreos 3:18 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y aquí tenemos, hermano, otro grave problema en nosotros muchas veces. La incredulidad, hermano, en nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo de fe, que tiene fe o que dice tener fe, cansando a un Dios, hermano, que espera y espera y espera que creamos en Él y en su palabra. Nos debe quedar claro que Dios nunca actúa, hermano, por ningún tipo de capricho, porque a veces dice: híjole, qué drástico. No, aquí hay razones suficientes para entender y saber que el pueblo llegó a cansar a un Dios que nos trata como a hijos, que nos da todas las cosas en la noche, en el día, a toda hora. Y yo creo, hermano, que la descripción, hermano, aquí es muy breve, porque podemos hacer un resumen tremendo, hermano, de lo que Israel obtuvo, vivió y recibió de parte de Dios en esos 40 años. El calzado no se echó a perder, no se gastó, las vestiduras, hermano, no se desgastaron. Tuvieron agua en el desierto, maná del cielo, cuántas cosas. Los enemigos no pudieron con Israel, ni aún ese poderoso ejército de Egipto. Y si usted y yo hacemos un resumen de lo que Dios ha hecho con nosotros, somos
hijos mimados, somos hijos bendecidos, somos hijos llenos, saturados de bendición, hermano. Así que cuando Dios se cansa, hermano, no se está cansando por capricho. Cada vez que Dios derrama de sus juicios, existen las razones más claras y positivas para justificar la conducta de un Dios tolerante, hermano, pero con límites también. Aquellos cuyos cadáveres cayeron en el desierto fueron los que habían pecado, y los que no entraron en su reposo fueron los que no creyeron. Así que, hermanos, hemos pintado un cuadro hasta aquí que no es nada halagador. Nuestro Dios, hermano, está sentado a la diestra del Padre. Sigue preocupándose por nosotros, porque la Biblia dice que Él intercede, más bien dice que vive para interceder por nosotros. Vive para interceder por nosotros. Y nosotros hemos abusado de esta benevolencia y podemos llegar, hermano, hasta cansar a nuestro Señor con nuestra rebeldía. Y puedo poner muchos ejemplos, pero concluyo aquí diciendo: el Señor no será siempre contradicho, hermanos, ni aceptará que nuestras promesas sean falseadas, ni que sus dulces invitaciones sean despreciadas. Por nuestro bien, amados, veamos este cuadro que hemos pintado y notemos que nuestro Señor se está cansando, o se ha cansado ya hasta el punto que se ha sentado hastiado de nuestros yerros. Pero aquí está este cuadro, y para mí es un cuadro triste ver a Jesús sentado junto al pozo de la vida, cansado por causa de los hombres que Él vino a bendecir. Así que con esta imagen vívida de nuestro Señor, volvámonos a Él con verdadero arrepentimiento y fe. Pero de esto, hermano, podemos decir también que Dios nos soporta por su propia y libre condescendencia al soportarnos. Deducimos también que cuando deje de soportar nuestros muchos y graves pecados, no solamente va a expulsar los pecados fuera de sí, sino que también expulsará al pecador fuera de sí. Y esto es sumamente delicado y grave. Pero si nosotros creemos que esto es una mera exageración de mi parte, acompáñeme ya por último, hermano, y leamos juntos por último estos pasajes, los cuales yo les voy a pedir que en casa los analice y los medite nuevamente. Deuteronomio 1:31, otra vez, y 32. Y deténgase en casa y medite profundamente cuando dice que en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, dice, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. No hemos recibido usted y yo otro trato que no sea el de un hijo, un padre para un hijo. Pero el versículo 32 dice: y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Isaías 46:3. Escúchame o escuchadme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel. ¿Quiénes? Los que habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz. Ese es el comportamiento de nuestro Señor para con nosotros. Nos ha cargado como carga, hermano, una madre a su hijo desde el vientre, en la matriz. Medite, hermano, sobre eso. Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿en qué le hemos cansado? Pues en que dices: cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Qué fácil es decir, ¿verdad?, para la gente, pero nosotros no lo decimos. A veces nos comportamos así: hombre, Dios, nos pasa todo. Dios es amor, Dios es compasión. ¿Cuál infierno? Si Dios es amor, no puede haber infierno, dicen algunos.
Esto cansa al Señor, hermano. Póngase de pie. Yo quisiera que en vez de a esa mujer, ese personaje que va unido, la semana que entra, si Dios lo permite, hablaremos de este personaje, de la mujer de Samaria, y que yo sé que siempre relacionamos con este texto que tomamos para nuestro mensaje. Que en vez de esa mujer, hermano, seamos nosotros quien nos presentemos al Señor. Y estamos de pie, pero estamos de pie ante un Señor cansado y sentado. Por estas cosas que mencioné y por muchas otras cosas más a las cuales yo apelo a su conocimiento y a su conciencia. ¿Qué puede estar cansando de parte suya y de parte mía, aparte de estas cosas que ya mencioné, a nuestro Señor? No se siente parado. Vea a ese Señor amante, sentado y fatigado, pero no por la mujer de Samaria ahora, sino por usted y por mí. Esa es mi recomendación. Preguntémosle al Señor qué o cómo le hemos hecho fatigar hasta el punto de tener que tomar asiento, hasta el punto de que sus dulces y amorosos labios han tenido que expresar que le somos fatigosos y pesados por causa de nuestra rebeldía y testarudez. Ayúdanos, Señor. Te vemos, Señor. Te contemplamos, Dios mío, a través de este pasaje, a través de los ojos de Juan. Te vemos nosotros también hoy, Señor. Aquí estamos, Dios mío. Es curioso, Señor, verte sentado. Siempre en nuestra mente estás como el Dios exaltado, como el Dios que todo lo puede, y así es. Seguimos creyéndolo. Pero hoy la palabra tuya, Señor, para nosotros es que aún nosotros, tu pueblo, los que hemos sido redimidos y bendecidos grandemente, y también los otros, Señor, que hoy nos escuchan y que no te conocen, te hemos fatigado, te hemos cansado. Señor, nos hemos enfrentado a ti constantemente, queriendo hacer nuestra voluntad, imponiéndonos ante tu soberana y bendita verdad y voluntad. Creyendo ser más sabios que tú, Señor, imponemos nuestras reglas, imponemos nuestras creencias. Cuando las promesas son claras, Señor, preferimos creer, Señor, que nuestra mano nos salvará. Cuando tú, Señor, te manifiestas, Señor, en nuestros servicios, en esta casa que hemos escogido, Señor, para adorarte, pensamos que pudiera ser espiritualoide, pudiera ser, Señor, solamente ocasión de nuestra imaginación, pero tú eres real, tú estás aquí, Señor. Antes de que cada uno de nosotros lleguemos a este lugar, tú llegaste y lo llenaste todo y preparaste la mesa, Señor, para que nosotros fuéramos bendecidos, tan bendecidos como lo somos cada día que nos reunimos, Señor, en este lugar. En lo privado de nuestras habitaciones, en lo quieto de nuestra morada, en lo secreto de nuestros pensamientos, ¿cuántas veces has traído a nuestro Señor corazón cambios que debemos efectuar, decisiones que debemos de tomar, Señor, y seguimos resistiéndote? Hoy te vemos aquí sentado, Señor, esperando un cambio
fatigado. Tal vez algunos de nosotros te hemos dejado ahí, Señor, cansado del camino, y nos hemos ido a la ciudad de Sicar buscando, Señor, para nuestras propias necesidades, sin tomarte en cuenta, Señor, sin acompañarte en tu fatiga. Perdónanos, Señor, perdónanos. Que este cuadro cambie, Señor, pero por ahora, que así permanezca, Señor, que podamos verte hasta que nuestro corazón pueda ser transformado y cambiado, para que luego te veamos, Señor, sonriente, Señor, puesto en pie, Señor, y recibiendo una adoración sincera y un corazón limpio, puro, y manos levantadas, Señor, a ti. Señor, mientras esto no suceda, Señor, muéstranos tu cansancio, muéstranos tu dolor, muéstranos, Señor, tu fatiga. Señor, qué fácil es juzgar a la mujer de Samaria. Señor, hoy nosotros reconocemos que no somos mejores que ella. Qué fácil es juzgar, Señor, a un Pedro atrabancado, a un Tomás incrédulo, a un Juan y Jacobo, Señor, crueles. Pero ¿cómo está nuestro corazón, Señor, delante de ti hoy? Tú nos conoces, tú sabes lo que somos. Señor, lo que es oculto, Señor, para otros es claramente visible para ti. Como es claramente visible ahora, Señor, que tú estás sentado, cansado y fatigado. Gracias por hacernos, Señor, meditar y pintar este cuadro, Señor. Si somos diligentes y sinceros, trataremos de que este cuadro cambie. Si no, Señor, tú seguirás apareciendo así, como tal. Que así sea, Señor, que así sea. Lo pedimos en tu nombre. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, Padre. Bendito seas.